Bienvenidos a un nuevo estudio devocional. Nos encontramos en la segunda parte de la estrofa número 18 del Salmo 119. Este es un devocional o estudio bíblico de más o menos 10 a 15 minutos. Tratamos de mantenernos dentro de ese espacio de tiempo, aunque a veces es tan difícil, ya que hay tanto que compartir. El objetivo de estos devocionales es compartir aspectos prácticos de la palabra de Dios. Quiero hacer un depósito en tu vida para ayudarte en tu vida cristiana. Sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las Escrituras en el Antiguo y en el Nuevo Testamento proveen la verdad completa y necesaria para vivir una vida en victoria que agrade a Dios y en la cual somos moldeados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que comenzamos un nuevo devocional y te invito a ir en tu Biblia al Salmo 119. Comenzamos leyendo desde el verso 139 al 141 y dice así: Mi celo me ha consumido porque mis adversarios han olvidado tus palabras. Es muy pura tu palabra y tu siervo la ama. Pequeño soy y despreciado, pero no me olvido de tus preceptos. Un teólogo inglés, Charles Bridges, dijo lo siguiente: el celo es una pasión y el carácter de quien lleva este celo en lo profundo es determinado por el objeto de ese celo y el principio al cual está dirigido. Un celo genuino es una de las marcas de un verdadero discípulo del Señor, porque el cristiano verdadero ama la palabra de Dios de una manera que es tan evidente. Existe una pasión ardiente por la gloria de Dios. Tanto así que cuando el objeto de ese amor es maltratado, se manifiesta en un pesar o una indignación. Este fue el caso cuando Jesús limpió el templo. Juan capítulo 2, verso 17, dice que sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Esto fue citando el Salmo 69. La segunda línea de este verso dice: porque mis adversarios han olvidado tus palabras. Si hay algo que caracteriza al verdadero cristiano, especialmente en este tiempo de tanta oscuridad, es que al observar cómo el mundo es indiferente a Dios, y al observar cómo rechazan la salvación que Él nos ofrece, el cristiano se aferra más y más a Dios y a su palabra, creciendo en una determinación a ser celoso por ella. Cuando amamos la palabra de Dios, tenemos un celo por la verdad. La honramos aunque nadie más lo haga. Nos consume el celo por su palabra cuando es tergiversada, cuando es despreciada, menospreciada, cuando es usada sin temor. Y aquí no solamente por el mundo, sabemos que el mundo hace estas cosas, sino también, especialmente por la iglesia que profesa ser cristiana. Nos consume el celo por su palabra. La Biblia dice que debe haber una reverencia santa por la palabra de Dios y una diligencia por obedecerla. Lamentablemente, muchos sacrifican el tiempo en la palabra de Dios a beneficio de otras actividades en las iglesias. Y amamos alabar a Dios en forma congregacional, ¿cierto? Es un gozo. Pero el canto nunca debe realizarse para la gloria de la congregación y tener una iglesia que sea famosa por sus actuaciones musicales. Y si queremos que Dios escuche nuestro canto con placer, pero esto no debería ser la única razón ni el motivo más importante por el cual nos reunimos. De hecho, nuestro canto puede llegar a ser solo emoción y pura superficialidad, y lo es en muchas iglesias, cuando el púlpito es débil y no existe un celo por la palabra de Dios. Efesios capítulo 4
Y este es un versículo muy conocido. Desde el verso 11 dice lo siguiente. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De modo que no puedes medir el ministerio del hombre en relación a cuántas personas puede sentar en el edificio, ni tampoco por la cantidad de personas que puedes alcanzar, especialmente hoy en día, ¿verdad? Ni por la calidad de la música, sino la efectividad del ministerio del hombre en medida en relación a la extensión que la gente ha llegado a ser moldeado a la imagen de Cristo, o en relación a cuánto han llegado, y como dice el verso, a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es la manera de medir un ministerio. No por la calidad de su música, no por las luces, no por su alcance, ni por su capacidad de organizar eventos sociales. Es evidente que no hay celo de Dios ni de su palabra en estos lugares donde se priorizan tales cosas en lugar de lo que realmente importa. No es un secreto de que estamos siendo bombardeados por el mundo con toda su basura. Pero la triste realidad es que mientras el mundo se sumerge en una oscuridad de maldad sin límites, la iglesia, en lugar de arrancar del mundo en busca de santidad, corre hacia el mundo tratando de parecerse lo más posible a él, aparentemente para alcanzar al mundo para Cristo. Pero en el proceso han llegado a ser un club de personas en las cuales no hay madurez, no hay temor de Dios, no hay búsqueda de santidad, no entiendo lo que Dios espera de nosotros con respecto a la santidad. Ni hay, por supuesto, amor ni celo por su palabra. Y como lo hemos dicho ya muchas veces en este segmento, es imposible decir que amas a Dios y no amar su palabra. Que Dios nos permita que en nuestras iglesias se produzca una transición desde la leche hacia la carne y el alimento sólido en nuestros púlpitos, porque debe partir de ahí. Y eso parte a partir de un celo, sucede a través de un celo ardiente por la palabra de Dios. Hoy en día necesitamos una reforma. En el Antiguo Testamento los profetas eran agentes de reforma de parte de Dios. Y tal vez pueda que tú seas alguien que sienta que has trabajado en vano y en tu corazón sientas rendirte debido a que la palabra de Dios ha sido olvidada. Y este fue el caso de Elías, ¿verdad? En 1 de Reyes 19:10 dice lo siguiente: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Tal como hoy sucede en el pueblo que profesa ser cristiano. Israel se encontraba en el medio de una apostasía generalizada. Pero aún así, la presencia de un remanente fiel indicó que Dios no había rechazado a su pueblo en forma completa o definitiva, sino que así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Eso es lo que dice Romanos 11:5. Entonces continuemos con el siguiente verso, el cual dice: es muy pura tu palabra y tu siervo la ama. Esto significa que ha sido refinada por el fuego y el resultado es que mostró ser perfectamente pura. No hay nada en ella que tenga poco valor, solo hay verdad pura desde el principio hasta el final, desde Génesis a Apocalipsis.
La palabra hebrea usada aquí indica que no solamente es pura, sino que también purifica los corazones de la contaminación del pecado a quienes deciden creer en su palabra y seguirle. Juan 15:3 nos dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Como compartimos en nuestro último segmento, no existe ninguna sombra en sus promesas y en toda su palabra. Sus preceptos reflejan la imagen santa y divina de Dios, la luz pura de santidad perfecta. El Salmo 12, verso 6 dice lo siguiente: las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de barro, purificada 7 veces. En pocas palabras, su palabra es absolutamente perfecta, sin ninguna impureza de vanidad o error que son típicos en los escritos hechos por el hombre, ¿verdad? La segunda línea de este verso dice lo siguiente: y tu siervo la ama. Esta línea nos confirma que la causa o la fuente del celo del salmista por la palabra de Dios era su amor por ella. Este amor no era un mero sentimiento, no era una emoción, ni solamente un escalofrío, sino que la ama porque la palabra de Dios es pura, libre de corrupción y de error. Y porque a través de ella, este Dios de amor se revela al hombre. Así que por último, queremos ir al verso 141, el cual nos dice lo siguiente: pequeño soy y despreciado, pero no me olvido de tus preceptos. A través de sus pruebas y persecuciones, el salmista ha sido objeto, como lo hemos visto, de humillación y de persecución. Se consideraba poca cosa comparado con sus adversarios y fue menospreciado debido a su fe y debido a su amor por la palabra de Dios. A medida que sus adversarios crecían en número y en el volumen de sus amenazas, el salmista comenzó a sentirse más y más pequeño, quedando aún más aislado en frente de tanta oposición, ¿verdad? Aún así, la palabra de Dios permaneció arraigada en su corazón mientras se negó a renunciar a ella. Por el contrario, dice: no me olvido de tus preceptos. Y cuando pensamos en esta palabra, precepto, aunque en este salmo la asociamos directamente con la palabra de Dios, ¿verdad? Con la Biblia, lo hemos dicho desde el primer segmento, ¿verdad? También nos lleva a pensar en un componente de obediencia en la vida del cristiano. Muchos cristianos no desean hablar de esta palabra obediencia porque perciben un aspecto tenso y de alguien que probablemente pueda ser un santulón. Obediencia para muchos significa privación y legalismo, estropear voluntariamente la diversión. Hay tanta diversión, ¿cierto? Bueno, no es así cuando eres un nacido de nuevo. Dice que Dios te ha dado un nuevo corazón. Cuando esto sucede, Dios ha puesto un nuevo deseo en este nuevo corazón para obedecer su palabra. Él pone su espíritu dentro de ti, el cual inclina tu corazón a la obediencia. La obediencia te trae placer. Esto, queridos hermanos, es una de las marcas de un creyente verdadero. Esta obediencia es motivada por nuestro amor por Cristo y por su palabra. Mientras más amemos a Cristo, más le queremos obedecer. Juan 14, verso 15 dice: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos o preceptos. Es la misma palabra. De modo que cuando dice: no me olvido de tus preceptos, no se trata de pensar solamente en sus mandamientos para no olvidarse de ellos, como para mantenerlo en la memoria, sino de una obediencia activa reflejada en nuestras elecciones, decisiones diarias. Ahora, la palabra precepto o mandamiento en este verso inmediatamente nos llama la atención, porque preceptos no son solamente sugerencias o opciones o preferencias, sino mandamientos los cuales Dios nos ha dado, con la expectación de que como hijos de Dios deberíamos obedecerlos.
o debemos obedecerlos. A veces escuchamos que la gente dice, no sé cuál sea la voluntad de Dios para mi vida. Bueno, estos preceptos nos guían al centro de la voluntad de Dios y cada paso en desobediencia nos aparta de la voluntad de Dios. Dios nunca bendice la desobediencia, jamás. Él siempre honra la obediencia y esta es una verdad fundamental de la vida cristiana. Queremos obedecer sus preceptos por muchas razones. Porque en primer lugar, le da la gloria a Él. Le honramos de esa manera. Es una expresión de nuestro amor por Él. Pero también nos guía hacia su bendición. Cada uno de nosotros necesitamos ser cristianos celosos por Dios y por su palabra. Debemos tener una pasión ardiente por la gloria de Dios. Y mi pregunta para ustedes hoy es la siguiente. ¿Son estas algunas de las marcas de tu vida? ¿El celo, el amor por su palabra, la obediencia a sus preceptos? ¿Están tus prioridades puestas en las cosas del cielo? ¿O eres parte de ese grupo que tratando de alcanzar el mundo, se está tratando de parecer lo más posible al mundo? Que Dios nos ayude a comprender su voluntad, ¿verdad? Tal vez, si estas no son marcas en tu vida, sea porque a lo mejor no han nacido de nuevo. Puede que hayas sido parte de una iglesia y puede que todavía sea parte de una iglesia por los últimos 20 años, pero no existe una evidencia de que hayan nacido de nuevo o de que haya un crecimiento en tu vida. Te quiero recordar que en la vida del cristiano no existe neutralidad. O vamos para adelante o vamos para atrás. Hoy te quiero invitar a elevar un clamor a Dios, a rogarle a Él que haga ese milagro en ti hoy día. Así que de esta manera llegamos nuevamente al final de este devocional y te invito a estar atento al próximo segmento cuando nos estaremos concluyendo con la estrofa número 18 llamada Sadi. Que Dios te bendiga. Será hasta la próxima vez.